¿Qué habilidades debe desarrollar un community manager para ser exitoso? Esa es la pregunta que resolveremos hoy en el martes de preguntas frecuentes de delaosa.co. Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición número 72 de hoy martes 26 de mayo del año 2020. Cada martes a la 1 de la tarde, hora colombiana, hacemos un live por Instagram y por Facebook que luego publicamos en YouTube, en el que respondemos una pregunta recurrente sobre el marketing digital, sobre el mundo digital en general. A propósito, si usted está viendo esta transmisión en YouTube, lo invito a que le dé clic al botón seguir o suscribirse al canal y que active la campanita para que le lleguen notificaciones cada que carguemos un video nuevo. Yo soy Carlos de la Osa y esto es delaosa.co. Aprovecho esta oportunidad o esta primera parte del video para contarles dos cosas. La primera es que me sigan enviando preguntas a través de cualquiera de las redes sociales o a través del sitio web para que nutramos esta base de preguntas y que tengamos material para los próximos martes de preguntas frecuentes. Y la segunda cosa que quiero contarles es algo que es una emoción sencilla para mí, pero que me llama mucho la atención, y es que la semana pasada estaba haciendo un cálculo de cuánto tiempo han durado los videos que hemos publicado en el martes de preguntas frecuentes, un espacio que comenzó el 20 de noviembre del 2018 y que hoy lleva 72 ediciones. Y me llevé la sorpresa que a día de hoy llevamos 23 horas, 54 minutos y 19 segundos de videos. Eso significa que cuando lleguemos hoy en la transmisión al minuto 5 y 41 segundos, estaremos cumpliendo 24 horas de videos grabados respondiendo preguntas sobre marketing digital en nuestros lives. Es decir, habré invertido un día de mi vida a responder preguntas sobre marketing digital en video y están las grabaciones de esos videos. Y eso me parece divertido, me parece atractivo y divertido el hecho de decir, ya he invertido un día de mi vida a responder preguntas. Muy bien, eso eran las dos cosas que quería contarles. La pregunta del día de hoy me la formuló, una tontería, una frivolidad, pero me llamó la atención. La pregunta de hoy me la formuló Luciana Reyes. Luciana Reyes me escribió por Instagram y me formuló dos preguntas y las dos se las voy a responder el día de hoy. Ella me contó que trabaja como community manager de una cadena de cafeterías en Orlando, en Florida, en los Estados Unidos, y que quería saber, número uno, si cualquiera puede convertirse en community manager. Y la segunda pregunta, que fue la que elegí para responder, la otra también la voy a responder, pero se responde muy fácil. La segunda pregunta, que es la que le da título a este espacio el día de hoy, es ¿qué habilidades debe desarrollar un community manager para ser exitoso? Muy bien, lo primero, Luciana, es un saludo a toda la gente que ve estos videos fuera de Colombia. Uno nunca se imagina que están viendo, es más, nunca me imaginaba que me iban a ver por fuera de Medellín, que es la ciudad en la que vivo, pero cada día recibo más preguntas desde otras partes del mundo y una de ellas fue la tuya y es la que voy a responder el día de hoy. Entonces, un saludo a toda la gente que ve estos videos y estas transmisiones por fuera de Colombia, por fuera de Medellín, y me encanta y me da emoción saber que están en otras partes de Latinoamérica o del planeta entero. Muy bien, la primera pregunta entonces, Luciana, que me haces es ¿cualquiera puede convertirse en community manager? Y la respuesta es muy simple, sí, cualquiera, pero no es ciencia de cohetes. No es un tema que sea extremadamente difícil, pues tiene sus complicaciones, pero es un tema que se aprende. Obviamente hay unos temas de formación y hay unos temas de desarrollo de habilidades y de talentos que hace que algunos sean mejores que otros, pero eso no significa que no se puedan desarrollar. Por lo tanto, a la primera pregunta que me formulaste, si cualquiera puede ser community manager, la respuesta tajante es sí, cualquiera puede ser community manager. Es un tema que se aprende rápidamente, que habrán gente con unos talentos y unas habilidades innatas que lo desarrollará con más potencia y que serán más exitosos, como todo en la vida. Cualquier oficio, pues obviamente hay gente más capacitada y competente que otra y que lo desarrolla con mayor habilidad, pero eso no significa que digamos que tenga una barrera de entrada, que solamente unos elegidos y unos tocados por una varita mágica son los que la puedan ejecutar. Entonces la respuesta a tu primera pregunta de si cualquiera puede ser community manager, sí. Ahora bien, el segundo punto sí me parece más interesante, la segunda pregunta sí me parece más interesante, porque lo que voy a intentar hacer es delimitar esas personas
que tienen mayores probabilidades de éxito en la tarea de Community Manager. Es qué habilidades debes desarrollar o debe desarrollar un Community Manager o qué habilidades debes desarrollar en tu caso para ser exitosa en tu oficio de Community Manager. Entonces aquí me parece importante separar, dividir dos cosas. Siempre hago hincapié en esto, porque una cosa es la tarea, el oficio como tal, lo que se tiene que hacer en el día a día, para lo cual se necesitan unas competencias, un conocimiento, una planificación, y otra cosa es el individuo como tal, es los talentos innatos o las habilidades o las competencias que ha desarrollado a lo largo de su vida que harán que sea más potente su desempeño como Community Manager. Entonces, yo voy a centrarme en eso segundo. Me voy a centrar en las habilidades y competencias que debe tener una persona para tener un mejor desempeño como Community Manager. Y al final voy a hablar un poco de la tarea como tal, de cosas que benefician la ejecución de la tarea. Entonces, me senté a escribir esas habilidades y escribí los 10 mandamientos. Escribí en un pequeño documento que tengo aquí al frente los 10 mandamientos para ser un excelente Community Manager, y eso es lo que les voy a compartir. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Primero, el primero de los mandamientos, no están en un orden del más importante al menos importante, están en el orden del que primero se me ocurrió al último que se me ocurrió. Y además no es que me haya puesto la tarea de que fueran 10. Arranqué a escribir y cuando me di cuenta iban 9. El último, pues sí me forcé a pensar en algo adicional para que quedaran los 10 mandamientos y el nombre fuera mucho más sonoro. Entonces los 10 mandamientos son el primero de ellos: comunicar, conversar y vender. Comunicar, conversar y vender son habilidades que se desarrollan y se construyen. Las personas que tienen capacidades para comunicar con facilidad, que encuentran las palabras correctas, que son concisos en la comunicación, que son capaces de sostener una conversación. Yo les pongo el ejemplo mío. A mí me cuesta sostener una conversación y me cuesta ser Community Manager por eso, porque cuando alguien comenta una publicación yo no sé qué otra cosa decirle para crear una conversación. Y vender, que digamos que es el tercer componente, esas tres, comunicar, conversar y convencer, son críticos para ser Community Manager. Sí o sí. A mí me dicen, no, el Community Manager no tiene que vender, al final el que vende después es el que gestiona el lead. No, el Community Manager tiene que encontrar las palabras correctas para calentar esos prospectos, para acercar a las personas a sus productos o sus servicios. Yo lo defino con una frase este primer mandamiento. Un Community Manager tiene que crear mensajes seductores. Un Community Manager sobre la oferta comercial. Un Community Manager tiene que sostener conversaciones en el tiempo. Mientras más sostenga, mejores tasas de interacción va a lograr. Y un Community Manager tiene que comunicar con rapidez y con asertividad. Ese es el primer mandamiento para ser un excelente Community Manager. Comunicar, conversar y vender. Comunicar de forma concisa, sostener conversaciones y crear mensajes seductores sobre la oferta comercial del negocio que representa en las redes sociales. El segundo mandamiento lo describí como leer, estudiar y aprender, porque hay gente que lee mucho, hay gente que estudia mucho pero que no aprende, incluso hay gente que lee y que no estudia, hay gente que lee, estudia pero no aprende. Entonces el Community Manager tiene que enfocarse en esas tres cosas y ese es el segundo mandamiento, en tratar de leer muchos contenidos, leer contenidos sobre redes sociales, sobre analítica, leer cosas sobre el producto que está ofreciendo o sobre el servicio que está ofreciendo, leer sobre la categoría de negocio en la que está involucrado, tratar de estudiar sobre cosas que no sepa y que tengan que ver con la categoría que representa o con el oficio que está haciendo y aprender. Y para mí aprender es todo eso que lee, todo eso que estudia, todo eso con lo que entra en contacto, interiorizarlo y aplicarlo a su cotidianidad. Entonces, ese es el segundo mandamiento. Leer mucho, estudiar mucho y aprender de todo lo que se lee y de todo lo que se estudia. Hay personas que me preguntan a mí, ¿cómo estudio yo sobre marketing digital? Y les voy a decir que yo todos los días invierto mucha parte de mi tiempo a estudiar sobre marketing digital y estudiar sobre cosas que complementen mi oficio. Y lo estudio viendo videos tutoriales en YouTube o pagando cursos online en Doméstica o en Udemy o en Platzi, leyendo libros
que ven allá atrás. Entonces, obtengo múltiples fuentes, pero me dedico a leer, después me siento a estudiar, saco resúmenes, hago cosas, hago talleres yo mismo y con la intención de finalmente aprender sobre eso que estoy estudiando. Entonces, ese es el segundo mandamiento. Leer, estudiar y aprender. El tercer mandamiento de un community manager excelente o de un community manager que consigue éxito en el mundo digital es escuchar. Y esto sí que lo hacen poco los community managers, porque los community managers están tan preocupados por transmitir su mensaje que se dedican poco a escuchar lo que está pasando a su alrededor, lo que está pasando en el entorno, a escuchar a su competencia, a escuchar a su mercado, porque, ojo, una cosa es el mercado y otra cosa es la audiencia. A escuchar la audiencia, el mercado es todo el potencial comprador, hay unos que me compran a mí, otros que le compran a la competencia, yo tengo que escuchar ese mercado y escuchar a la audiencia, los que me siguen en las redes sociales, los que me siguen en una o en otra red social. Entonces, el tercer mandamiento es tener interiorizado lo que puede potenciar a tu actividad en el día a día, el hecho de sentarte a escuchar. Yo muchas veces me siento con community manager y les pregunto, tengo reuniones con los community managers en la tarde y les digo, los cojo así a quemarropa y les digo, ¿cuáles son las tendencias en este momento en Twitter? Y la mayoría no saben, porque no entran a ver cuáles son las tendencias en Twitter o no entran a ver cuál fue el último comentario que les publicaron en las redes sociales. Entonces, esto es crítico. El hecho de escuchar el entorno te da un plus para enfrentar la cotidianidad o el día a día de la actividad digital. Me pregunta Marketing en Medellín que qué características tiene un buen community manager. Eso es lo que estoy definiendo en este momento. Ya di la primera, comunicar, conversar y vender. La segunda, que el segundo mandamiento es leer, estudiar y aprender. Y el tercer mandamiento es escuchar. El cuarto mandamiento yo lo llamé calcular. El cuarto mandamiento para ser un excelente community manager es calcular. Tener aptitudes matemáticas. Muchas, si no todas las actividades en el mundo digital tienen un importante componente analítico y métrico. Y los community managers que interiorizan eso y que desarrollan esa habilidad matemática son los que se ponen un paso adelante del resto. Se necesita saber de estadísticas y entender matemáticas y entender números para poder encontrar el mejor día para publicar, la mejor hora para publicar, la temática que genera mayor interacción, el crecimiento o la evolución de una audiencia, el crecimiento o el decrecimiento de un alcance, en fin, detrás de todo esto hay una gran cantidad de números y esa gran cantidad de números lo que te va a dar son insumos para tomar decisiones en el día a día. Por lo tanto, el cuarto mandamiento de los community managers exitosos es calcular. Interioricen eso, incorporen esa habilidad para ser buenos community managers. El quinto lo denominé investigar. Investigar tiene que ver con la investigación no solamente para publicar contenido, sino investigar el mercado, investigar el entorno, investigar a la competencia, investigar a la audiencia para saber qué intereses tiene, qué comportamientos de consumo tiene, investigar a la competencia para saber cuáles son sus tácticas, cuáles son las estrategias, cuáles les están funcionando, qué podría servirnos de inspiración, investigar el mercado para identificar qué cosas puedo agregar como tácticas o como estrategias a mi actividad en el día a día para que sea más eficiente. Entonces, el quinto mandamiento es investigar. El sexto mandamiento es enfoque. Enfoque tiene que ver con la planificación y la construcción de métodos y, el concentrarse en objetivos. Los community managers que invierten tiempo en crear objetivos en su día a día, que invierten tiempo en crear planes en su cotidianidad y que además desarrollan métodos para conseguir esos objetivos y conseguir esos planes, también tienen un punto adelante. Esos community managers que se levantan y lo único que hacen es a ver qué me invento hoy y empiezan a hacer cualquier cosa que se les ocurrió el día de hoy son community managers con tendencia al fracaso. Los community managers que tienen un plan de trabajo, que tienen una ruta y que siguen esa ruta en el día a día son los que tienen un plus en el mercado actual de community managers. El séptimo mandamiento, proactividad y muchísima disciplina. La proactividad te sirve para, investigar el entorno y tomar decisiones en el día a día. Esas decisiones en el día a día son las que te van a
generar una ventaja competitiva. El ser proactivo significa el explorar con nuevos contenidos, explorar con un nuevo canal de comunicaciones, explorar con una nueva forma de transmitir mensajes. Y luego la disciplina lo que va a permitir es que cuando encuentres en esa exploración, en esa proactividad, cosas que te van a enriquecer en el día a día, las sigas haciendo constantemente. No se imaginan la cantidad de community manager que conducen a su negocio al fracaso básicamente porque no son proactivos o porque no tienen la disciplina para mantener una frecuencia de publicación, para mantener una conversación, para mantener una generación de contenidos, para mantener un proceso investigativo, para mantener un análisis de resultados, etcétera, etcétera. El octavo mandamiento de un community manager exitoso, yo lo denominé ser usuario o consumidor de lo que ofrece el negocio. Los community managers tienen que volverse excesivamente críticos de su producto o de su servicio, darle todos los usos posibles, consumirlo, encontrar los pros y los contras, diseñar discursos para comunicar un beneficio o para comunicar o para enfrentar una deficiencia del producto. Los community managers no pueden estar aislados del producto o servicio que ofrecen, tienen que conocerlo en detalle, tienen que conocerlo a profundidad, tienen que saberse todo lo que se necesita saber, meterse al área de producción, meterse al área de ventas, consumir el producto o servicio que están representando en las redes sociales. El noveno mandamiento de un community manager exitoso es, yo lo llamé móvil. Los community managers tienen que ser entes móviles, no pueden ser esas personas que se sienten cómodas sentadas en un escritorio. El community manager tiene que meterse en el comportamiento. Bueno, hoy no podemos ser muy móviles, pero a futuro esperamos poder ser nuevamente móviles. Meterse donde está la comunidad, ir donde está esa comunidad, consumir lo que consume esa comunidad, verse las cosas que se ve esa comunidad, salir a la calle y trabajar desde un café, trabajar desde un parque, trabajar desde un celular, desde un teléfono móvil, es decir, ser móvil, ser un ente móvil. Los community managers que son entes móviles, esos que no necesitan tener un computador Illustrator para crear un mensaje o tener Photoshop para retocar una foto, sino que son capaces de, con su celular o con un computador portátil, moverse con una conexión de cualquier categoría, desarrollar su actividad, son los que van a tener buenos resultados para el negocio. Y por último, el mandamiento 10 es ser creativo. Si un community manager no es creativo, va a ser muy difícil que se destaque en el mundo digital. Esos community managers cuya creatividad solo le alcanza para decir buenos días, tomémonos un café, o miren el sol tan bonito que está haciendo, salgamos al sol, oh, está lloviendo, qué triste. Esos community managers que lo único que se les ocurre es ver una ventana y describir lo que está en esa ventana, son community managers con tendencia a salir del mercado. Y ojo, la creatividad no es una cosa con la que se nace. La creatividad es una cosa que se desarrolla. Uno puede desarrollar la creatividad y puede invertir tiempo para desarrollar esa creatividad. Yo hago muchos ejercicios para desarrollar creatividad. Incluso tengo un artículo en el blog en el que hablo sobre cómo desarrollar la creatividad. Oír música distinta, ver revistas, ver películas. Hay muchas cosas consumir contenidos de otra gente que te ayudan a desarrollar la creatividad. Entonces, ese valor también es importante. Los 10 mandamientos, entonces, se los repito rápidamente para ser un excelente community manager. Número 1, comunicar, conversar y vender. Número 2, leer, estudiar y aprender. Número 3, escuchar. Número 4, calcular. Número 5, investigar. Número 6, enfoque, sobre todo planificación y metodología. Número 7, ser proactivo y disciplinado. Número 8, ser usuario o consumidor del negocio que representa. Número 9, ser un ente móvil. Y número 10, ser muy creativo. Esos son los 10 mandamientos de un community manager exitoso. Ahora bien, hablemos un poquito de la tarea para terminar. Porque se preguntarán, pero no se necesita nada más. Pues obviamente hay tareas que se ejecutan en el día a día que serán mejores si ustedes se invierten tiempo en estudiar estos 6 herramientas complementarias para ser un magnífico community manager. La primera de esas herramientas, estudien redacción y ortografía.
es muy difícil, si no tienen ortografía, mantener una conversación en tiempo real. Número 2, traten de estudiar o de aprender un poco de diseño gráfico. Es necesario que tengan la posibilidad de crear una pieza rápidamente, que tengan la estética para crear esa pieza. Número 3, aprendan un poquito de fotografía. No estoy diciendo que tienen que saber de todo esto. Mientras más sepan de esto, pues va a ser más eficiente su tarea. Aprendan un poquitico de fotografía, de tomar fotos con el celular. Hay muchos cursos disponibles, tutoriales en YouTube totalmente gratis sobre cómo tomar buenas fotos con el celular. Número 4, aprendan un poquitico sobre producción de videos, sobre cómo editar un video, sobre cómo agregarle música, sobre cómo hacer cortes en un video para que quede presentable. Número 5, aprendan un poquitico sobre producción de audio para crear podcasts, para tener buenas mezclas de sonido, para que el sonido de sus videos quede bien. Y número 6, aprendan un poquitico sobre desarrollo web, sobre cómo crear una landing page, sobre cómo crear un sitio web. No tienen que ser expertos en todo esto, pero si aprenden un poco de cada una de esas áreas, de redacción y ortografía, de diseño gráfico, de fotografía, de producción de video, de producción de audio y de desarrollo web, lo que van a hacer es enriquecer su perfil. Esa es, digamos, lo que podría decirles con respecto a las características o a las habilidades en las que tiene que trabajar un community manager. Y una última, estén actualizados. Consuman mucha información sobre el mundo digital, sobre las redes sociales, sobre tendencias de marketing, sobre analítica, sobre todo lo que pueda enriquecer su perfil. No tienen que ser expertos, repito, pero mientras más se involucren con los procesos, mejor. Muy bien, Luciana, espero haber sido bastante claro con la información que tenía para responder tu pregunta sobre qué habilidades debe desarrollar un community manager para ser exitoso. Luisa Johnson me escribe por aquí en Facebook de que la creatividad, la palabra clave en el momento que estamos viviendo. Sí, la creatividad es el reto en este momento. Y hay mucha gente que me ha escrito, a todos les agradezco infinitamente, a todos los que participaron de este live. Son muchos. Voy a ver si hay alguna pregunta por aquí que me hayan formulado. Que si publicaré el video en tu perfil, por supuesto. A partir de hace 4 videos están quedando los videos en Instagram Television y obviamente todos los videos, los 72 videos que he creado, incluyendo este, están en delaosa.co en el apartado videos. Ahí están todos, van a quedar todos ahí. Bueno, ahí Juli Cute acababa de responder que sí los publico. A ver si hay alguna pregunta por acá. Bueno, no hay otra pregunta. Muy bien, muchas gracias a todos los que se conectaron. El próximo martes tendremos la edición 73 del martes de preguntas frecuentes. Será el 2 de junio del 2020 y la pregunta que voy a responder ese día me puede traer problemas, pero me la han preguntado tanto que se las voy a responder. ¿Qué informes le debo pedir mensualmente a mi agencia digital? ¿Qué informes le debo pedir mensualmente a mi agencia digital? Esa es la pregunta que responderé en la edición 73 del martes de preguntas frecuentes del próximo 2 de junio del 2020. Muchas gracias nuevamente a todos los que se conectaron. Un abrazo de verdad. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co y este fue el martes de preguntas frecuentes, edición 72. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Chao.